Alabanza al Señor con tus palabras. Alaba su nombre. Con expresiones de alegría. Con alegría. Con alegría. Alegría, dije. Alegría. Cristo está vivo. Esa es la razón de mi alegría. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Cristo está vivo, la razón de mi alegría. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que alguien más tenga esa autoridad sobre mí? ¿Hasta cuándo voy a permitir que alguien que no dio la vida por mí tenga la autoridad de mi alegría? Tenga la autoridad de mi esperanza o de mis ganas de vivir. Sí, nadie dio la vida por mí, hay una sola persona que lo hizo. Jesús. A partir de esa fe, yo le quité esa autoridad a las personas incorrectas. Y solamente está en la persona que lo merece. Después el que se quiera alegrar, que se alegre. El que se quiera amargar, que se amargue. El que quiera envidiar, que envidie. El que quiera celar, que cele. El que quiere criticar, que lo haga. La autoridad de mi felicidad es Jesús. Porque está vivo. Y tengo fruto en mi vida que está vivo. Porque a mí no me ganó, y no por nada, una persona, sino fue él mismo. Con una sola pregunta que rompió mis barreras de orgullo en mi corazón. Cuando me dijo que lo conozca. Se acabó la historia de mi pecado a partir de ese día. Fueron menos de un minuto la pregunta. Entre lágrimas. Yo a veces escucho discursos que hablan muchas cosas y solamente chapotean a las orillas del verdadero conocimiento de Dios. Son discursos muy lindos, de palabras parecen muy profundas, pero no tienen el conocimiento. Jesús dijo cuál era. Dijo, la vida eterna es, Juan 17, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Esa es la vida eterna. Muchos piensan que la vida eterna es cuando me muero. Dijo, la vida eterna es conocerte. La vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Yo la vida eterna no la vivo desde que muero, la vivo desde que creo en Él. Yo la fe que tengo en Él, que me la dio encima Él, ni siquiera es mía, Él me la dio para que yo crea en Él. Me conduce a conocerlo porque tengo el deseo todos los días de conocerlo. Me hace vivir la vida eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, con todo eso, que hay muchos textos más que no voy a entrar porque no es el tema, pero es como un consejo extra que doy. ¿Cómo le vas a colocar esa autoridad de tu felicidad a alguien que no tiene la responsabilidad de hacerte feliz? Vos tenés que entender, mirá a la gente que tenés al lado, mirala. Y entendé esto, ninguno de ellos, ni ellos con vos, ni vos con ellos, tienen la responsabilidad de hacerte feliz. Quiero que los mires. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu hermano,
No tienen la responsabilidad de hacerte feliz. Dios no le dijo, hacéis feliz a la gente. No tiene nadie la responsabilidad que la gente tenga ganas de vivir por alguien más. Dios no puso esa responsabilidad a nadie. Dios no dijo, dale esperanza a la gente. Dios no me la puso a mí, Dios no te la puso a vos. Porque el que se hizo cargo de eso fue Él. Ahora, ¿por qué equivocadamente en mi corazón pongo la responsabilidad de que alguien me tiene que hacer feliz? Y si no me hace feliz, me enojo. Entonces me entristezco, entonces me deprimo, entonces me desanimo, entonces quiero dejar todo, entonces ya no voy a la iglesia. ¿Cuántos no han venido a la iglesia porque antes en la casa se pelearon entre ellos? Y es más fácil decir, hoy no voy a la reunión, anda vos. No tienen al Señor como la causa de su gozo. No lo tienen. Entonces, como le ponen responsabilidad a alguien que no la tiene, jamás te va a hacer feliz. Aun cuando te casas, tu cónyuge no tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Vos tenés que ser feliz. No es que encuentro pareja, entonces él a partir de ahora me tiene que hacer feliz o ella a mí me tiene que hacer feliz. Lo que tienen que hacerse es amarse, respetarse, ser compatibles. Pero la felicidad es una carga muy alta que un ser humano no puede darle a otro, porque en un momento le falla. En un momento no cumple las expectativas. En un momento piensa en sí mismo y deja de lado a la persona. Pero hay uno que no escatimonia a su propio hijo para que nosotros podamos ser salvos. Y lo que yo te estoy hablando es el ABC de la fe cristiana. Todos en este conocimiento amamos a Jesús. ¿Entienden? Entonces ahí la gente ya no vendría al culto por cómo le fue en el día con cierta gente que se cruzó, porque el Señor es la causa de su alegría. Porque si no, los salmistas no escribirían inspirados por Dios que entremos por sus puertas con acción de gracias, que entremos alabando. Si no hubieran escrito, según cómo te trató la gente en el día, entra a la casa de Dios. No, los salmistas inspirados por Dios pasaron por alto el trato de la gente, porque el que tiene su corazón en Dios, Él es la causa de su alegría. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Con alegría. Así entre aplauso y aplauso cerramos cosas. Ahora cerramos esto y entramos al tema. ¿Cuántos leyeron el módulo 4? Levánteme la mano alto, arriba. Okay. Ya sabe de qué se trata. Bien. La expansión del reino. Y se vienen cositas más adelante. Hay temas hermosos del reino. Vamos a ver otras cosas, el reino y el servicio. Me estoy guardando algunas cosas para el año que viene. El año que viene vamos a ver la autoridad. No, perdón, el poder del reino. Vamos a hablar, el año que viene va a estar buenísimo, vamos a hablar de liberación, de milagros, de sanidades, de señales, de multiplicaciones. Pero primero hay que pararnos en esto. En el carácter, en el sometimiento a Dios, en la sujeción a autoridad. Para el año que viene entonces mostrar el poder del reino. Hacer milagros, sanar, echar fuera demonios. ¿Cuántos quieren eso? Entonces vamos a ver acá cómo el Señor Jesús habla, en esta traducción, la Pasión, de que el reino se expande, pero me encanta porque dicen algunos de ustedes. No dijo en todos, en algunos. Lucas 17, verso 20 al 21, está en el módulo también, pero lo vamos a leer. Dice, una vez los líderes religiosos judíos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús respondió que el reino de Dios
no llega simplemente observando la ley o esperando señales. Que dice, el reino no se descubre en un lugar ni en otro, porque el reino de Dios ya se está expandiendo dentro de algunos de ustedes. Ellos, mientras esperaban una señal visible en los aires, algo que aparezca, tipo un meteorito que caiga o algo para entender que el reino venía, Jesús le dijo, mientras ustedes están buscando cosas así, no saben que hay personas que ya el reino está en ellos y están expandiéndolo. Y así pasa con mucha gente. Muchas veces dice Dios, ¿cómo va a cumplir lo que dijo y cómo va a venir? Y miran para arriba y por dónde va a venir. E ignoran que Dios lo está haciendo en su entorno. Porque quiero que entienda lo siguiente. Dios quiere, por causa que Él así lo quiere, que una palabra que Él dé a alguien no esté desconectada del cuerpo de Cristo, sino que está conectada. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que pasa en el cuerpo de Cristo, la congregación, los mensajes, las enseñanzas, los consejos, todo eso está colaborando para cumplir la palabra. Pasa que la gente no lo entiende. La gente cree que Dios un día le va a hablar a la mañana y decir, hoy es el día del cumplimiento. Y listo, y ya está, se terminó todo. La gente no entiende el movimiento que Dios hace para cumplir algo. Le doy el siguiente ejemplo, un testimonio. Un musulmán, persa de origen, un argentino que sabe hablar persa y tiene ese ministerio misionero al mundo musulmán, le regala una Biblia en persa que a él le regalaron. Pero mire la historia de esa Biblia. Esa Biblia se la regaló una persona en Grecia a una persona que a su vez se la regaló a otra en México, que a su vez esa persona en México se la regaló a otra persona y otra persona se la regaló a otro argentino y este argentino se la regaló a este musulmán para que se convierta. Miren el viaje de esa Biblia que fue pasando de te la regalo, te la regalo, te la regalo y Dios no pensó en ninguno de ellos sino en el musulmán ese. Nosotros no entendemos cómo Dios colabora para cumplir algo. Nosotros somos muy de la mirada de la gallina, muy al piso, ahí nomás. A ver qué pasa acá y listo. En cambio, Dios quiere que tengamos visión de águila. Una visión 360. Una visión que ve todo el panorama. La gallina solamente mira donde está su comidita ahí y pica. En cambio, el águila mira todo. Hay gente con visión de gallina. Mira lo que está delante de su nariz. Algunos la tienen larga. Pero el águila mira todo. El panorama. Y la Biblia nos hace referencia al águila, a nosotros, no a las gallinas. Nos hace referencia a que nos rejuvenecemos como el águila, que recibimos fuerzas nuevas. Una visión 360, diga conmigo 360. Todo. Algo que Dios te habló. Dios envía diferentes cosas que empiezan a colaborar para que eso termine cumpliéndose. El tema está que la gente no lo percibe. La gente cree que como el profeta le habló, va a venir otro que le va a decir lo que te dijo el otro hoy se cumple. Y no pasa así. Lo que pasa es que después de la visita de un profeta necesitas un pastor que te guíe. Muchos yo lo he visto caer, temblar, saltar como el canguro, pero nunca buscan al pastor que lo guíe. ¿Pero por qué el pastor que lo guíe? Porque el pastor colabora para que esa palabra tenga cumplimiento. Samuel unge a David como rey. Le dice, serás el próximo rey de Israel. Lo primero que hace David, que es ir al trono, lo patea a Saúl y se sienta. ¿Qué hizo? El padre lo siguió mandando a trabajar con la oveja, hasta que un día el padre dice, vení David, llévale esta vianda a tus hermanos. Y de paso, ve cómo está y tráeme información. Esa orden del padre colaboró para que se cumpla, se empiece a cumplir la palabra sobre David.
todos sabemos que él fue, y justo casualidad para algunos, pero propósito para los que entendemos, David llega en el momento en que este gigante está provocando al ejército. El ejército tenía miedo, nadie quería salir. Y justo el rey Saúl promete un montón de premios al que se animara. Justo llegó David. Y es el único que se anima. Y es el que tiene la victoria inédita sobre el gigante. La orden de su papá colaboró para que lo que Dios le profetizó por Samuel comience a cumplirse. Y hay algunos de ustedes que Dios le dio palabra y no sabe entender cuando vive una orden pastoral que está buscando colaborar con el cumplimiento. Te manda a restaurar o a resolver tu matrimonio. Puedes decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que Dios me dijo que voy a ser profeta? Y es que un profeta con el matrimonio en crisis no creo que sea muy usado por Dios. Entonces a veces la gente no sabe discernir qué tiene que ver una cosa con la otra. Sentate con tus hijos y pedirles perdón. ¿Qué tiene que ver eso con que Dios me dijo que yo iba a ser un intercesor? Y que alguien no puede pararse a interceder por problemas de otros cuando no resuelve los suyos. Santo. Es que a veces la gente no discierne que Dios está enviando las coordenadas para que llegues al cumplimiento. Entonces la gente dice, eso no me gusta a mí. Dios me dijo, yo soy intercesor. Yo soy profeta. Yo soy el evangelista del ministerio. Y Dios le manda a hacer cosas ¿para qué? Para que lo pueda respaldar en ese ministerio. Para que ordene todo lo otro que está mal. Y no lo saben entender. Y creen que el pastor no tiene visión. Porque si el pastor tuviera visión, me hubiera puesto a predicar. No a mandarme a mi casa. A que hable con mi esposa. Me hubiera dado el micrófono. Me hubiera armado una campaña por ahí en las iglesias que tiene. Para que yo ya empiece, aleluya. Si fuera así, y te hacemos una campaña, cuando aparezca tu esposa y cuente lo que vos son en tu casa, se te termina el ministerio enseguida. O cuando sacan uno de esos endemoniados que empiezan a decir. Pues hay gente que tiene que dar gracias a Dios, que Dios los manda a hacer esas cosas, porque los previene de pasar vergüenza. Y sobre todo porque Dios quiere que lo que van a iniciar dure en el tiempo. Y no que sea algo de estrellas fugaces, que aparecen y después ya ni sabe nadie dónde andan. ¿Está acá? Cuando Dios te habla de restaurar algo y vos decís que es tremendo, bueno, Dios te va a dar coordenadas. Seguilas. Porque están colaborando para que eso se cumpla. Así que Jesús dice, el reino se está expandiendo en algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque la realidad del reino aparece cuando Jesús vive dentro de nosotros por la fe. La realidad de su reino aparece cuando Jesús vive dentro mío por la fe. Porque la expansión del reino es por la fe activa y viva del creyente en Cristo. Fe activa quiere decir que tiene acciones. Una fe viva basada en la palabra de Dios, en Cristo. Entonces la realidad del reino aparece. Miren, hay gente que se pone muy nerviosa si yo lo mando a orar por un enfermo. Porque tiene miles de inseguridades sobre su propia persona. En cambio, cuando vos tenés a Cristo viviendo en tu corazón con una fe activa, vos sabés que orar por alguien es algo normal del reino. Porque Dios te capacita con lo necesario para resolver algo en alguien. Entonces, yo te aseguro y te lo digo por experiencia, yo al principio del ministerio, yo sufría esas cosas. Yo era muy inseguro, yo tenía miedo, terror. Yo te podía predicar una hora, pero no me hagan orar por nadie porque tenía miedo.
que no pase nada, que no se caiga. Porque esas eran mis interpretaciones. Yo me ponía nervioso. Una vez vino un profeta y me cacheteó de verdad. Me dio un cachetazo en la frente y me dijo, usá los dones que Dios te dio. Yo estaba así. Me dijo, ayúdenos, ministro, a predicar. Y yo me quedé parado, no sabía para dónde ir, qué le digo, qué hago. Me quedé paralizado. Estaban todos orando, demonios salían, oraban, otros profetizaban. Y yo me quedé así, aterrado. Y el profeta me cacheteó la frente así. Y me dijo, usá los dones que Dios te dio. Yo tenía terror, porque mi mirada estaba puesta en mí, en mi interpretación de mí mismo. Pero cuando vos te basás en lo que el reino es, cuando vos fluís en quién es Jesús, vos sabés que vos sos solamente un mediador ahí. Vos vas en el nombre de Él. Él lo va a hacer. Él va a poner palabras en tu boca. Él va a fluir en lo que tiene que hacer. Cuando yo empecé a animarme, fue cuando yo empecé a ver el reino manifestándose. Cuando yo a veces con miedo, pero con fe igual. Y fue cuando empecé a ver el reino manifestarse. Empecé a ver sanidades que pasaban. Empecé a ver que influencias demoníacas salían de alguien. Empecé a ver que Dios me daba una palabra para alguien mientras estaba orando, pero fue porque me animé a creer en Jesús. En el Jesús que está en mí. Porque muchos creemos en el Jesús que está escrito, pero nos cuesta creer en el Jesús que vive en nosotros. ¿A cuántos de los que ministramos le pasó esa primera etapa de vencer sus miedos? Es decir, va a pasar y si no pasa. Hasta que uno empieza a creer no solo en el escrito, sino en el que vive en nosotros, que es el mismo. Pero, ¿qué es expansión? Estamos hablando de expansión. ¿Qué es expansión? Según la palabra original, expansión es ensanchar, extender, estirar. Ensanchar, expander, estirar. Son sinónimos de hacer crecer algo. Algo que vos tomás y lo haces que tome otras dimensiones. Ahora, usted sabe que en la Biblia se nos relata el origen de la expansión. ¿Usted sabía eso? ¿No? Algunos dicen que sí. Vamos a Génesis capítulo 1, versos 7 y 8. Dios crea la expansión. Ya conmigo, Dios creó la expansión. Esto es muy interesante. Dice, ¿qué hizo Dios? Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión como cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿A qué llama Dios expansión? Al cielo. Yo creo que usted me acompañe y no se pierda. Le pidieron la señal del reino de los cielos. Él dijo, se está expandiendo en alguno de ustedes. Ahora, voy al origen de cómo Dios creó la expansión y me dice que a la expansión Dios la creó separándola de la tierra y llamándola cielo. Entonces, dice que son las aguas. Y se separó las aguas de arriba con las aguas de la tierra. Los judíos llaman a los cielos, también llamaban las aguas sólidas de arriba. Porque literalmente lo que nosotros vemos al cielo, ese color celeste todo, es una agua sólida arriba. Dios la separó de la tierra. Dios tomó esa porción de agua y la llevó para arriba. Y la de abajo la convirtió en mares, ríos, océanos y todo lo que hay. Y abajo, arriba, usted mira arriba el cielo, de noche o de día, y son aguas sólidas. Usted se levanta cada mañana y ve un milagro arriba de su cabeza. Usted tiene que decir, si Dios tiene esas aguas contenidas ahí, ¿cómo no me va a contener a mí? Pero algo Dios, ¿cómo creó Dios la expansión? Separó, diga conmigo, separó. Ayer también nos decía el Señor en las coordenadas
de la separación. Tenemos que separarnos. Yo hice memoria de los 12 días y muchas veces durante los 12 días se trajo como ejemplo a Abraham. Y Abraham es un personaje en la Biblia, una persona en realidad en la Biblia, identificado por una de las decisiones más importantes que tuvo que tomar, que es separarse de sus familiares. Y fue comprobado que hasta que su papá no murió y su sobrino no se fue del lado de él, Dios no cumplió lo que le prometió. Y entonces, ¿qué nos quiere decir Dios si repitió como 4 o 5 veces lo mismo durante los 12 días? Que hay gente que acá no puede ver lo que Él quiere justamente porque no se separan de esos lazos de parentesco. Siguen teniendo esos cordones umbilicales, esa dependencia afectiva de cómo los tratan, cómo les hablan, qué hacen o no hacen. Y eso hace que no puedan ver lo que Dios tiene. Dice, y mira, Génesis dice, yo me acuerdo patente, lo he leído, que en el momento en que Abraham y Lot se separan, dice que Dios le habla a Abraham y le dice, levanta tu vista ahora y mira la tierra que te daré y camina sobre ella, porque esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Dice que en el momento en que Lot se fue, hizo 2 cuadras, Dios le habla otra vez a Abraham. Hay gente que no oye a Dios porque no se separa. Dice que Dios separó las aguas de arriba de las de abajo y las llamó cielos a las aguas de arriba. Expansión se llama cielo. Ya conmigo cielo. Dice que Dios la separó. Esto me enseña algo. Que el origen de la expansión muestra que Dios separa lo de arriba de lo de abajo. Para poder expandir su reino, debo separar mi corazón de lo terrenal y conectarlo a lo eterno. Hay personas que aún siguen viviendo por lo terrenal. Es las cosas que en esta vida pasan. Siguen teniendo su vínculo afectivo a las cosas de esta vida. Por eso mide si van a orar, si van a adorar, si van a ofrendar, si van a congregar, si van a vivir el evangelio, por cómo las vidas los traten el día. Y son personas que entonces no pueden expandir el reino. Sí están expandiendo lo terrenal, pero no están expandiendo el reino de los cielos. Porque donde vos tenés conectado tu corazón es lo que terminás expandiendo. De una manera natural. Te sale, te fluye, brota a través de tu vida. Entonces, eso pasa porque no hay separación. Cuando vos conectás el significado de la palabra separación, está conectado con la palabra griega que en los evangelios utilizan cuando Jesús dijo el precio de seguirlo, y está relacionado con la muerte. Dice que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Ahora, el negarse a sí mismo es morir a uno. La traducción sería muera a sí mismo. Sepárese de usted mismo. ¿De qué cosa? De mí mismo. Que me separe de esa propia voluntad que tengo. O sea, si usted no se separa ni de usted mismo, menos se va a separar de otro. ¿Y de qué separarse de otro? Acá donde la gente se malinterpreta, ¿qué me está diciendo? Que no le habla a nadie. Dijo el pastor que no le habla a nadie. No es no hablarle, es no estar vinculado afectivamente a la voluntad de ellos. ¿Qué es la voluntad de ellos? Las cosas que te dicen, las cosas que te hacen, las cosas que ellos deciden, y ahí estás vos como víctima de sus voluntades. Si se enojaron, si se ofendieron, si van a hacer una fiesta, si van a hacer un cumpleaños, y vos estás a la merced de su voluntad. Si ellos quieren que vaya, que no vaya, si ponga plata o no ponga plata, y vos estás ahí dependiendo de ellos. Eso es no separarse de lo terrenal. Eso no, cuando vos no te separas de lo terrenal de vos mismo, es también cuando vos no sabés ser una persona que separa su propia voluntad.
De decir, sí, yo tengo mi voluntad, pienso, opino, creo, imagino, decido, pero cuando Dios habla, todo eso ya queda atrás. Lo que a mí pasa a ser prioridad es lo que Dios acaba de hablar. Esa es mi voluntad ahora, lo que Él acaba de hablar. Si vos no lográs separarte de eso, no podés ver el reino. Porque el reino no persigue la voluntad de los hombres. El reino persigue la voluntad de Dios. Es más, hay gente que en la carne, entronados en su propia voluntad, quieren usar el nombre de Jesús. Hacen algo en su voluntad y dicen, y en el nombre de Jesús va a pasar. Hacen algo en su voluntad y en el nombre de Jesús me protege el Señor. Robado, le pegaron, le estafaron. ¿Y ahí dónde está Dios? Porque Dios no autoriza usar el nombre de Jesús en la voluntad de un hombre, sino en su voluntad. Entonces hay gente que si no se separa de su propia voluntad, jamás va a ver el reino. Hay gente que yo veo pobre, me dan pena, frustrados, queriendo hacer cosas espirituales, pero usando el nombre de Jesús en su voluntad. Ellos quieren prosperar, entonces en el nombre de Jesús yo prospero. ¿Basado en qué? ¿Fundamentado en qué? ¿Respaldado en qué? ¿En tu deseo? No va a pasar. En el nombre de Jesús se salva toda mi casa. ¿Basado en qué? ¿Respaldado en qué? ¿Es tu deseo? Si usted está acá, se fue, se murieron 3 acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se asusta escuchar el reino? Por eso nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. Sí funciona cuando estoy separado de mi propia voluntad. El nombre funciona porque estoy separado de mi propia voluntad. Lo que estoy hablando no es mi deseo carnal, entronizado en mi egoísmo, en mi orgullo, entronizado en la voluntad del Padre. Entonces con toda autoridad yo puedo decir ahí, en el nombre de Jesucristo, esto, lo otro y esto también. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre. Listo, pasa. En los milagros, ¿qué dijo Jesús cuando resucitó a Lázaro? Levantó la vista del cielo y dijo, gracias Padre, porque sé que me oyen. Y no digo esto por mi causa, sino por la causa de ellos, para que crean. Jesús resucitó a su amigo porque el Padre lo quiso. Para que la gloria de Dios se conozca. O sea, esto lo digo, si el Padre le hubiera dicho que no, él tenía que haber dejado a su amigo en la tumba. Pues Jesús no se paró en el cementerio judío en ese año y dijo, levántense todos los muertos. Él resucitó a los que el Padre le dijo que lo haga. ¿Cuántos muertos usted cree? Había, como hay acá, hay miles. No se paró en la tumba y levantó a todos los muertos. A los que el Padre quiso. Hoy es el gran pecado de la iglesia. Usan el nombre de Jesús para sus propios deseos. Y como no funcionan legalmente, caen en los horrores de la adivinación, de la manipulación, de la falsa profecía y de las oraciones contrarias. Fuerzan. Ya oran enojados, ya oran con bronca, ya oran amargados, ya oran con celos, ya oran con cosas que no son del Espíritu, pero ni por casualidad. Y en el nombre de Jesús va a pasar. En el nombre de Jesús va a pasar. ¿Qué va a pasar? Va a pasar solo si es la voluntad del Padre. Ese es el gran problema porque muchos de acá están frustrados en su espiritualidad. Porque no se paran de su propia voluntad y no se conectan a la del Padre. Y para eso dice Romanos 12, 1 y 2, hay que presentarse diariamente como un sacrificio que al Padre le guste y ser renovados en la forma de pensar, no amoldarse al mundo, entonces conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una muerte diaria. El que ya decidió morir no tiene miedo a la muerte.
Tienen terror a morir. Me estoy volviendo viejo. Me viene la hora del arpa. Tengo miedo de morir, me voy a sufrir, me va a doler. El que ya decidió morir en la fe cristiana no tiene miedo a la hora de su muerte. ¿Saben? Mucha gente acá tiene que separarse de su propia voluntad. Hay gente que hasta se ha frustrado en la fe porque ha querido forzar a Dios que a su hijo le dé un ministerio. No, que yo creo que mi hijo va a ser pastor y lo creo, lo declaro, lo profetizo, lo decreto, lo proclamo, lo anuncio, lo escupo al aire. Lo unjo, le tiro perfume, aceite, le lavo los pies, le doy la Santa Cena, le digo, pastor, sos pastor, y fuerzan a Dios. Lo peor es que le hacen creer al hijo que es así, que el hijo está esperando ser pastor un día. Eso es muy parecido a lo que hacen los falsos profetas, que le dan ministerio a alguien que Dios no le dio, por la cara. Este habla bonito, vos sos evangelista, le dice. Habla bien nomás, pero no tiene ministerio. Eso es porque no están separados de su propia voluntad. Y lo hacen intencionalmente por celos, porque el otro, a su hijo, Dios le dio ministerio. Y no quieren quedar de menos. Mañana te compro una corbata y te me va a la iglesia con corbata, que el pastor te vea, una flúor te voy a comprar. Que te mire el pastor y te diga, este pastor. Yo lo digo porque hay iglesias que hasta te ven con corbata y creen que sos pastor y predicador. Imagínate, una corbata te hace pastor. Dios mío. Hay gente que se deja llevar por eso y hablan por lo que miran. Si tiene pollera, diaconiza. Mínimo. Y hay gente que lidera las iglesias basado en sus voluntades. ¿Cómo van a expandir el reino? Contrariamente no lo expanden. Hacen lo contrario. Disminuyen a los que realmente pueden expandir el reino. Si yo quiero expandir el reino de Dios, primero tengo que separarme de mi propia voluntad. No una vez, ni dos, ni tres, para siempre. Entonces, como Dios separó las aguas de abajo de las de arriba y las llamó cielos a la expansión, entonces Dios también me dará las aguas de su espíritu para expandir su reino. ¿Está acá? Génesis 1, 14 y 15. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar otra vez el día de la noche. ¿Y sirvan de qué? Lea, por favor. ¿Y sirvan de qué? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora mire esto. Lo segundo que vemos es que Dios colocó en la expansión a las lumbreras, que son el sol, la luna y las estrellas, los cuales funcionan como señales que marcan el comienzo y el fin de los días, los meses, años y estaciones. Eso usted lo ve todos los días. Si hoy un nuevo día es porque se fue la noche, amaneció y todo eso. Ahora, para expandir su reino, debo comprender la función que me es dada como luz en la tierra, la cual en la palabra de nuestro Señor Jesucristo dijo que es para alumbrar a la casa, a la familia, a los territorios. La segunda cosa para expandir el reino, tengo que entender la posición que Él me dio cuando me alumbró, cuando me iluminó, cuando me dijo que soy luz en la tierra. Usted está acá, se perdió, no entendió nada de lo que estoy diciendo. Dios creó primero el lugar y ahora colocó luz para alumbrar. Él puso el sol, la luna, las estrellas, dice más abajo, para que gobiernen y marquen el comienzo y el final de los días, los meses, los años y las 4 estaciones que tiene el año. Eso está marcado por las estrellas, las lunas y el sol.
Ahora, figurativamente, Jesús nos llama lumbreras a nosotros. Nos dice que somos luz. Ahora, yo antes entendía que Él se refería a una lámpara. Yo pensé que era lámpara. Pero ahora entendí que es lumbrera. El apóstol Pablo también lo dice más adelante. Vosotros sois las lumbreras del mundo. Y las lumbreras tienen que ver con eso, con lo que hay en los cielos. Que hay luna, estrellas y sol. ¿Entiende? Lo segundo que debo hacer para expandir el reino es saber qué función y qué lugar tengo. El de ser luz en la tierra. ¿Te entendió eso? ¿Qué hace el sol cuando sale? Brilla. ¿Qué hace la luna cuando sale? Con las estrellas. Brillan, alumbran. Cada día hacen su trabajo. Marcan los tiempos, inician y cierran. Eso soy yo. Esa es la autoridad que tengo en Cristo. No sé si entendieron. Escuche esto. El cielo, y ahí están las lumbreras. O sea, Dios creó el lugar y colocó los instrumentos correctos. Ahora, Dios envió su reino, es el lugar, es el ambiente, es todo lo que tiene el reino, y colocó a los instrumentos, a sus hijos, con la autoridad, esto a mí me encanta, de comenzar o poner fin a algo. Usted ni sabe la autoridad que tiene en Cristo. Yo tengo la autoridad en Cristo de dar comienzo a algo y también ponerle fin a algo. Jesús se lo dijo a Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, te doy la llave del reino de los cielos para que ates y desates. ¿Y qué dijo? Y lo que atares en la tierra se ata en los cielos, y lo que desates en la tierra se desata en los cielos. La palabra se traduce como habilitar y prohibir. Atar es prohibir, desatar es habilitar, es comienzo y es final. Es habilitar algo y es cerrar algo. Yo no tengo que amenazar a alguien. Yo dejo que alguien haga la conducta que quiere, que es su propia voluntad. Cuando el Padre me autoriza, digo, pongo fin. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ya está, se terminó. Pongo fin. Vos actuaste como tu corazón quería y yo esperé la orden del Padre. Yo estuve esperando la orden del Padre. Y vos anduviste, no viste los mensajes, no te arrepentiste, anduviste. Como caperucita en el bosque, saltando, como que no pasa nada. Y el Padre dijo, poné fin. Aleluya. Pongo fin a esto. ¿Listo? Misericordia, pastor, misericordia. No, ya está. Fin sobre esto. Ahora, alguien se consagra, sigue las palabras, en secreto ora al Padre, el Padre lo conoce, y el Padre viene y dice, que comience el ministerio, que comience su llamado, que comience su propósito. De repente llama a la persona y delante de todo lo ungís y comienza todo. ¿Pero por qué? Porque tengo la autoridad de dar comienzo y poner fin a las cosas. Es extraordinario. Ahora, ¿por qué la gente pelea 1000 años con lo mismo? Tolera 1000 años a los mismos. Y siempre son los mismos personajes los que le causan problemas. Porque no están honrando la posición que Dios le dio. No honran la posición que Dios les dio. Por eso no están alumbrando para poner fin y para dar comienzo. Mire lo que da comienzo y fin. La luz. Otra cosa no da comienzo ni fin. Es la luz. Usted sabe cuando una estrella muere, se apaga. Alguien se entera que murió la estrella porque ya no alumbró más. Cuando alguien deja de alumbrar,
también pierde la autoridad de dar comienzo y poner fin. Miren, hay gente que tiene el nombre de eso, pero no sabe funcionar en eso. ¿Usted se acuerda que José soñó 2 sueños? ¿Se acuerda de eso? Lo leyó en Génesis. El segundo sueño que tiene José dice que él vio al sol, a la luna y a 11 estrellas, dice, inclinarse delante de él. Ese sueño lo escucha Jacob, su papá también. Dice que se enoja y lo reprende José. Porque él interpretó y dijo, ¿vos estás diciendo que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a venir a inclinar delante de ti? Pero luego ese Génesis que el padre luego meditaba diciendo, ¿qué querrá decir esto? Que yo como padre, mi esposa, sus hermanos delante de él nos inclinamos. Lo que ellos no entendieron es que el sol, la luna y las estrellas marcan las temporadas. Aunque Dios a José le dio un propósito destacado, ellos también tenían propósito. Pero por cuestión de amargarse, de molestarse por el que José tenía, no supieron brillar en su propósito. Usted tiene un lugar para brillar, que es el reino de Dios. Pero como no entienden cómo hacerlo, no están brillando. Por eso, ni pueden iniciar, ni pueden ponerle fin. Entonces, ¿qué significa? Se la pasan todo el tiempo peleando con cosas que no se resuelven. Yo lo sé, porque hablo con una persona en junio, hablo en julio y hablo en agosto y le pasa lo mismo todos los meses. Siempre son los 3 chanchitos con el lobo. Siempre. Y uno quiere hacerlos brillar. ¿Cómo? Con el consejo, con la instrucción, con la decisión que deben tomar. Pero como no se separan de su voluntad, en donde juegan mucho los sentimientos, entonces no pueden subir a la posición. Escúcheme, si yo bajo una estrella acá a la tierra, no va a brillar. Si bajar el sol, primero nos chicharramos todos. Si bajar el sol, no va a brillar. Si bajo, porque tienen un lugar, dice que Dios creó el lugar y puso ahí. Usted entienda esto, uno solamente puede cumplir su propósito donde Dios lo pone. Acá no se trata como la pulga ir saltando en lugares a ver dónde me ubican. Acá se trata que Dios asigna pastores, asigna congregaciones para que sepas brillar en tu propósito. El día que te vas de ese lugar, sin que Dios quiera, es el día que también te apagas y morís. Es el día en que tu autoridad de dar comienzo y poner fin también termina. Óigame, aún si se quedan, pero no honran su lugar, también se les va la autoridad. Por eso cuando yo veo gente que de repente eran eficaces en la espiritualidad, en la batalla espiritual, en la guerra espiritual, yo escuchaba de sus victorias, escuchaba cómo avanzaron y de repente empiezo a escucharlo, pero al revés, que ahora los enemigos avanzan contra él, que ahora logran tomarle territorio, que ahora le quitan cosas. Tengo que decir, ¿qué pasó? No estás tomando tu lugar. Porque le doy el último significado de expansión, también significa el que vence. ¿Usted está acá? El que vence. Expandir es alguien que se mueve venciendo. Porque en la expansión siempre Satanás tendrá estrategias para debilitarnos, para limitarnos, para detenernos en el avance. Él quiere que no avancemos. Así que en la expansión también es el que va venciendo en el camino. Dios mío. Aleluya. ¿Vencer qué? Sería la pregunta. Vencer aquello establecido por las tinieblas como resistencia y limitación al reino de Dios. Una vez que fui alumbrado, debo llevar esa luz con pasión, con determinación y con fidelidad. Basta un rayo de luz para poner fin a la oscura noche.
¿Usted alguna vez vio el amanecer? Apenas empieza a aclarecer, se terminó la noche. La luz más débil del sol rompe a la más densa oscuridad. Muchos dicen que la noche se pone más oscura cuando está por amanecer. Dicen que es el momento más oscuro de la noche, cuando ya falta poco para que el sol salga. Usted mira el esfuerzo que hace las tinieblas por mantenerse, pero un pequeño rayo de luz, la luz más débil del sol, ni siquiera el sol apareció, está anunciando que viene, ya rompió la oscuridad. Eso hace entender que el que camina en luz, está en Cristo, ni siquiera puso el pie en el lugar, que ya las cosas empiezan a pasar. Dios mío. Aleluya. Esa es la autoridad que el Padre nos dio, poner fin a la oscuridad y dar comienzo al gobierno de la luz. Y nada está exagerado en lo que digo. Está totalmente escritural. Y sé que es una gran ofensa para aquel que no camina en luz. Porque le gusta escuchar que todo se trata de esfuerzo humano, de griterío, de un montón de cosas que a ellos les gusta hacer. Y jamás van a romper nada. Porque mientras sigan con su corazón conectado a lo terrenal, no van a colaborar con que el reino se expanda. El día que conectan su corazón a lo eterno, el pequeño rayito de luz que recién empiezan a tener, ya empieza a romper las tinieblas. Por eso es hermoso, la propia creación nos enseña, porque justamente Dios puso su sabiduría en la creación. Usted ve al sol, ni apareció el sol, yo he visto amaneceres. Apenas se ve el cielo naranja, rojito, como vaya apareciendo, y ya se fue la tiniebla, vos ya ves claridad. Ya ves claridad y el sol ni asomó. Y cuando asoma te pica después. No importa el invierno, se siente, se hace sentir el sol. ¿Qué pasa? Uno que anda en luz, si anda en la luz, si está en el lugar que Dios quiere, si brilla esa luz, ni siquiera todavía va a ser algo. Y ya las tinieblas van a empezar a debilitarse. Pero ¿desde dónde la debilito, pastor? Desde la oración. Yo estoy orando acá por algo o por alguien. Y estoy en luz. Estoy en el firmamento. ¿Por qué? Ay, pastor, que está en el aire, esté volando. No, la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente sentados en las regiones celestes. Usted sabe que la batalla es ahí, en las regiones celestes. Es el enfrentamiento entre tinieblas y luz. Bueno, para otro día. Mientras estoy orando ahí, en mi posición, donde Dios me quiere, orando, creyendo en el Jesús escrito y en el Jesús que vive en mí por la Escritura, orando, gobernando en la luz, dando comienzo, poniendo fin, separando mis deseos, oyendo la voluntad del Padre. Estoy separado por kilómetros de la gente, de la persona, del lugar, de la situación, y ya las tinieblas se están debilitando. Ay, pastor, es bíblico. Está en la Biblia. Hay lugares que Jesús ni había pisado y ya se conocía su historia y su fama. Cuando Él llegaba, la gente ya estaba en fe. Vos sos Jesús Nazareno, ya creían, ya sabían y ya recibía el milagro. No tenía Jesús ponerse a contar, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Jesús de Nazaret, me dicen el hijo de José y de María. Ya sabían la historia. Por ahí una sola, de un milagro, un solo milagro. Imagínate, capaz la fiebre de la suegra de Pedro nomás. Y ya la gente creía. Y cuando Jesús se asomaba nomás, vos sos Jesús Nazareno, vos sos Jesús de Nazaret. Sí, creemos, eran sanados, les pedían milagros. Venías a comer con nosotros, vení, quédate. Pero la Biblia me dice que Jesús se apartaba a orar a la noche. Jesús estaba
en un lugar separado por kilómetros de distancia, orando al Padre, y Padre, ¿a dónde voy? ¿Y a dónde llevo tu mensaje? A Betania. Y cuando Jesús dijo, vamos a Betania, ya en Betania sabían la historia de él. Él estuvo separado por kilómetros y ya su oración debilitó las tinieblas de aquel lugar. Y cuando él llegó, manifestó la luz plena. Yo siempre a la gente le digo, usted ore ante un lugar que se manda nomás. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, llevo tratadito. No podemos ir si primero la luz no debilitó las tinieblas. ¿Y cómo va a pasar, pastor? Separando mi voluntad, conectándome a la del Padre y brillando. En tu cuarto donde brillas. Dice primero, alumbra tu casa. Por eso el Señor no respalda a alguien que va a hacer un ministerio afuera cuando en su casa está descuidada. Por eso algunos van afuera a querer hacer evangelio, ministerio, y vienen y dicen, che, me costó, qué difícil. Porque en su casa es primero donde tienen que alumbrar. En su matrimonio, en sus hijos. Yo te dije el otro día, el ministerio de la familia es lo que respalda tu ministerio público. Puedes ser muy evangélico en la iglesia y la gente tenerte como una persona muy espiritual. Pero si no tenés el ministerio de tu hogar, Dios no respalda tu ministerio público. Por eso la coordenada de lo que Dios quiere hacer con tu vida es, primero, arreglar cosas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu economía, con tu salud, con tu cuerpo. Hay gente a la que Dios le manda cuidar tu cuerpo para ayudarte a unción. Anda al médico, chequeate. No, que el médico no, que en el nombre, anda al médico, chequeate, hacete análisis de sangre, de orina, de lo que sea. Cambia tu dieta, cambia lo que bebés, lo que comes, dormir como tenés que dormir. Desintoxicate de las redes sociales que solamente turban, muchas veces turban, y te voy a dar la unción. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con la unción de Dios? Es que Dios prepara tu cuerpo para que la recibas. Yo he oído testimonio de ministros que recibieron la unción diciendo que Dios los mandó a arreglar su cuerpo, su salud. A otros los mandó a hacer otras cosas, cada uno tiene diferente directiva. Quiero que entiendas esto para que oremos y la gente que mira también. Dios te da una palabra profética, ok, es lo que Dios quiere hacer. Pero las coordenadas que Él dé y las sigas es lo que garantizan que va a pasar. Y muchas veces la gente es tan terca que cree que si Dios dio una palabra ministerial, todas las directivas tienen que ser de ministerio solamente. Todo ministro exitoso es porque tiene un buen hogar constituido. Porque si no tiene su buen hogar constituido, su hogar no lo deja trabajar libre. Porque la esposa que lo llama, que los hijos están en rebelión, que no le hacen caso, que ¿cómo va a predicar el ministro en paz? Va a estar con los pelos parados, preocupado, frustrado, enojado. Bueno, ahora cancelo el viaje y vuelvo. No. Un ministerio exitoso tiene un hogar bien constituido, bien ordenado. Aprende a oír las coordenadas. Dios te dice, pasar tiempo con tus hijos, sentarlo en tu regazo si son chicos. Si son más grandes, hablales, aconsejarles. ¿Y qué tiene que ver esto, Señor? Porque si yo te hago viajar, quiero que tus hijos no me reclamen a mí que yo le saqué al papá, sino tener una buena relación con tus hijos. Antes que vos viajes, pasá tiempo con tus hijos. Entonces cuando vos viajes, tus hijos no te van a reclamar tu ausencia, porque tienen una buena relación con vos. Entonces hay cosas que Dios hace preparando para cumplir algo ministerial. Dios me profetizó un hijo y la próxima coordenada a la mujer. Andar al ginecólogo, revisate, que te vean, cambiar
cambiar la dieta, fortalecer tu cuerpo para tener un bebé. La gente no lo hace. Ah, eso es carnal, eso es terrenal, eso es el pastor que no tiene fe. Después, tienen embarazo con riesgo, casi se mueren en el parto, se desangraron, la tuvieron que hacer un montón de cosas y cuentan los milagros. ¿Pero por qué? Porque antes no se prepararon como Dios les dijo. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo sé que Dios hace así. Te da una palabra espiritual, pero las coordenadas que te va dando es que vayas preparando todo para que la cumpla. ¿Cuánto vamos a seguir las coordenadas? ¿Cuánto sabemos que es la expansión? Es el cielo. Y ahí Dios me puso para alumbrar. ¿Cómo la expandimos? Separándome de mi propia voluntad, conectándome a la voluntad del Padre y brillando su luz. Que Dios te bendiga.